Son las 7:37. Saludamos al doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales en la provincia de La Suay, actualmente abogado en libre ejercicio. Doctor Arias, bienvenido. Iniciemos con esto que ha sido debate en Ecuador y posiblemente uno de los puntos que ha polarizado las posiciones por el sí y por el no entre el oficialismo, sus adeptos y una serie de organizaciones sociales campesinas y otras que ven como una amenaza la posibilidad de que pueda haber una regresión de derechos en Ecuador. Hay excesos de derechos en la Constitución, hay situaciones que puedan ser consideradas, como se ha dicho, excesos de garantismo. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo cordial a los seguidores de Antena 1. El gran Benjamín Carrión, en Cartas al Ecuador de 1930, había señalado que este país se mantiene adormecido por todas las falacias. Las falacias que emanan del poder político, por supuesto. Y este concepto no es más que la demostración de que el poder político de turno se vale de las falacias para mantener adormecido al pueblo a través de supuestas verdades, de pseudo verdades. Una de ellas que entra en debate en estos días por la posibilidad de una nueva constituyente ha sido exagerar en definitiva las garantías que consagra la Constitución de 2008. Pero esta falacia está contenida en el hecho de que el garantismo como tal no es más que el desarrollo de los instrumentos internacionales que a través de la lucha de los pueblos han logrado que este poder político vaya siendo cada vez más disminuido. Hemos partido, por ejemplo, de lo que significó la Declaración de los Derechos del Hombre en contra del rey Juan Sin Tierra, que desaparecía a las personas en el siglo XII, que ejercía de manera abusiva el poder sin responder absolutamente por nada. A ese pueblo del siglo XII en Inglaterra le debemos, por ejemplo, la institución del habeas corpus, porque a través del habeas corpus insertada en todas las legislaciones del mundo, ya no se puede cometer abusos desapareciendo a las personas. Por ello es que el famoso hipergarantismo como tal no es más que un freno, un contrapeso al ejercicio del poder punitivo del Estado. El Estado ejerce a través de sus instituciones mecanismos de violencia que de por sí ya son violentos aun cuando no exista aparentemente un ejercicio de violencia. Prefecto Andrés Ibáñez, un jurista español, señalaba que el solo ejercicio del poder en sí mismo ya es un acto de violencia. Y veamos, por ejemplo, lo que ocurre en el derecho penal. Cuando se comete un delito, se moviliza todo el aparataje del Estado, la fiscalía, la policía y todo lo que es el sistema judicial como tal. ¿En contra de quién? En contra de un ciudadano que cometió un delito. Si tiene recursos, conseguirá un abogado. Y si no tiene recursos, será asigna un defensor público. Pero siempre existe esa desigualdad. Zaffaroni señalaba que todo ejercicio del poder punitivo requiere un dique, es decir, un mecanismo de contención al abuso del poder punitivo. El poder punitivo que se ejerce fundamentalmente a través del derecho penal. Y este dique, sin lugar a dudas, son garantías básicas, las garantías conocidas como del debido proceso, que no son de la Constitución. Perdón, ahí está la falacia. No es que la Constitución es hipergarantista, no es que la Constitución correísta ha designado un mecanismo a través del cual los delincuentes se burlan de la justicia y salen a las calles a cometer nuevamente los delitos. Ahí radica precisamente esta debilidad de la argumentación, porque debemos conocer, debemos entender que estas garantías no nacen de la Constitución, cuidado, nacen de instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado ecuatoriano los aceptó, los suscribió y por eso forman parte del ordenamiento jurídico interno. Claro que la Constitución declara que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido aceptados y aprobados por el Estado ecuatoriano forman parte de esta legislación interna. Pero, a ver, veamos en qué consiste este hipergarantismo.
Por ejemplo, habíamos señalado ya el habeas corpus. De esta manera, ninguna persona puede ser mantenida privada de su libertad sin que sea conducida ante un juez de manera inmediata. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que toda persona privada de la libertad debe ser conducida sin demora, sin demora. ¿Para qué? Para ser juzgada, para ser oída. Una garantía. Otra garantía, la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia va de la mano de la prisión preventiva. Ojo, que el Estado ecuatoriano ha sido sancionado en varias circunstancias por el uso abusivo de esta institución de la prisión preventiva. La prisión preventiva siempre, siempre debe ser la última respuesta del Estado, la respuesta de última ratio que se la conoce, no la primera respuesta, precisamente porque constituiría una especie de condena previa. ¿Cuántos errores judiciales se han cometido y que después de muchos años de privación de libertad, los ciudadanos han sido puestos en libertad ofreciéndoles las disculpas? ¿Quiénes devuelven la vida, la dignidad arrebatada de esa manera? Ahora, Entonces, doctor se Arias, dirá que es un hipergarantismo. Sí, Doctor Arias, Rosana. precisamente muy buenos días, gracias por estar con nosotros. En este contexto y con todas estas explicaciones que usted nos facilita en este diálogo, en esta mañana, le preguntamos a usted en esa narrativa que manda el gobierno nacional y algunos sectores que están o son afines al presidente de la República, Daniel Noboa, ¿cuáles son los límites o cuáles son las camisas de fuerza que dicen que tiene la Constitución y que no le permite al gobierno actuar en materia de seguridad, y que efectivamente una nueva Constitución va a ayudarnos a combatir de manera más efectiva la criminalidad, la violencia, el narcoterrorismo, la narcodelincuencia aquí en el país? Porque podemos ver además que se viraliza muy fácilmente a través de las redes sociales temas como estos, ¿no? Es que claro, el violador, el asesino, el criminal tiene más derechos por poco que el ciudadano común, y el responsable o la responsable es la actual Constitución y por lo tanto hay que cambiarla. Es importante, doctor Arias, aclarar estos temas, si es que efectivamente existen estas limitaciones o no, cuando vemos además que en estos 2 años el presidente Daniel Noboa ha creado varias leyes, ha promovido varias leyes precisamente para que le ayuden, entre comillas, a combatir la delincuencia, pero vemos que cada vez estamos peor. Gracias, Rosanita. Mire, la evolución del derecho va dejando de lado las normas positivas. La tendencia universal es a ir creando principios. Y estos principios son los que se desarrollan internamente en las legislaciones de los países. Cuando hablamos del principio de presunción de inocencia, ello debe imponer al juzgador de turno en sí mismo una exigencia para analizar el caso. Por ejemplo, cuando sí se ha cometido un delito, el juez lo que debe analizar es si se le presenta en ese momento indicios suficientes para saber de la existencia de un delito. Y 2, si la persona que está privada de la libertad puede o no ser el autor de ese delito. Con esos elementos, entonces va a dar su respuesta: la prisión preventiva o la imposición de una medida alternativa a la prisión preventiva. Pero me pregunto, este principio, como por ejemplo la presunción de inocencia, ¿será un límite para el ejercicio de la justicia? De ninguna manera. La exigencia de que una persona privada de la libertad sea conducida de manera inmediata ante un juez para ser juzgado, para ser oído, ¿será un límite al ejercicio de la justicia? De ninguna manera. Lo que ocurre es que históricamente hemos tenido casos de corrupción en la administración de justicia. Y estos actos excepcionales no pueden desvanecer toda una estructura constitucional de derechos. No puede dejar sin efecto estos límites básicos al ejercicio del poder. No puede terminar con este dique, con esta contención al abuso del poder. ¿Qué va a pasar si quitamos todas estas garantías mínimas? Por favor, ciudadanía, aquí no se trata de estar en contra de un presidente o en contra de una persona. Aquí no se trata de poner en el escenario otra vez la confrontación entre correísmo y anticorreísmo, o ahora correísmo y novoísmo. No, por favor, despertemos que hay principios básicos que no nos pueden ser arrebatados, principios que pertenecen a toda una lucha de la humanidad
y que han sido declarados y reconocidos en instrumentos internacionales. Me pregunto, ¿de qué manera se puede afectar el ejercicio del derecho en materia penal cuando se aplican esos principios? Si hay un juez corrupto que, por ejemplo, ante las evidencias de la existencia de una infracción y ante las evidencias de que posiblemente la persona privada cometió ese delito grave y lo deja libre, pues no es culpa del sistema de justicia, es culpa de este juez corrupto. Si es que este juez corrupto utiliza maliciosamente un instrumento, una figura, un principio como del habeas corpus para declarar la libertad de una persona que ha sido condenada ya con sentencia firme, no es problema de los principios, no es problema de la garantía. No podemos, perdón, no podemos decir que es culpa del hipergarantismo. Al contrario, nosotros deberíamos estar contentos de que exista un verdadero contrapeso con el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que ha querido hacer? Y vamos analizando la falacia precisamente. La falacia del poder, de que, claro, los delincuentes son capturados por los policías y enseguida liberados. Pero perdóneme, por ejemplo, en la última protesta indígena, digna, que fue la única voz que se levantó en contra del abuso del poder, se dijeron que fueron delincuentes terroristas. ¿Quiénes? Humildes indígenas, campesinos, que protestaban por la situación de hambre y de miseria, y fueron privados de la libertad y conducidos a una cárcel peligrosa. Pregunto, ¿para ellos habría algún obstáculo para ejercer la justicia de esa manera? Ninguna. Ahora, ¿qué ocurre con las bandas delincuenciales, con las organizaciones delincuenciales que impunemente ejercen sus actividades ilícitas en lugares en donde la policía conoce y el ejército conoce? Y sin embargo no vemos esa misma respuesta. ¿En dónde está entonces el obstáculo? No me digan que es la Constitución garantista. ¿Cuál es el obstáculo? Vayamos, doctor Arias, también al tema maniqueísta, correísmo, anticorreísmo. Hace muy pocos días, 2 o 3 días, estuvimos con uno de los mejor calificados expertos en política en Ecuador, Santiago Basabe. Él concluía muy claramente de que es necesario cambiar la Constitución de Montecristi, que adolece de muchos defectos, pero al mismo tiempo concluía que por múltiples razones no es el momento ni la mejor forma el de ir a una asamblea nacional peor constituyente para hacerlo, que no debía hacerse en esta ocasión, y argumentaba muy buenas razones para ello. Pero también recordaba Santiago Basabe que Correa, Rafael Correa, uno de los indudables mentalizadores, pero sobre todo facilitadores de la construcción de la Asamblea de Montecristi, sostuvo también, cuando estuvo en el poder en sus últimos años, que el texto constitucional de 2008 era uno de los más avanzados del mundo, pero admitió que varios artículos habían sido redactados con un espíritu demasiado idealista, lo que dificultaba la aplicación práctica. Ciertos derechos y principios, decía Correa, como los relacionados con la naturaleza, particularmente, que se le convirtieron ya en un estorbo, el buen vivir o la amplitud de garantías sociales, reflejaban aspiraciones legítimas, decía Correa, pero no siempre acompañados de mecanismos claros de financiamiento o posibilidades reales de ejecución. Entonces, de alguna manera hablaba de romanticismos para referirse a la brecha entre ese ideal plasmado en Montecristi y la capacidad del Estado para garantizar todos esos derechos. Basado justamente en esta situación relatada sobre Rafael Correa, Basabe concluía que en la próxima asamblea habrá un predominio, nuevamente la polarización funcionará y tendremos 2 grandes bloques de ADN y de la Revolución Ciudadana, con la incertidumbre de quién logrará estructurar las cosas en la asamblea para poder predominar de alguna manera, y que en todo caso esto tendrá que ser una constitución negociada entre ADN y la Revolución Ciudadana. Aquí también algo que hacía énfasis el doctor Basabe era entre la gran incertidumbre que se genera con este tema. Más allá, él no comparte esa visión de maniqueísmo o Correa o Noboa o sus posiciones, sino la situación de enorme incertidumbre en la que se sumiría al país por un periodo que no será menor a unos 2 años.
Conozco a Santiago Basabe, realmente, sin lugar a dudas, es un analista político idóneo, solvente. Sin embargo, hay que develar, diríamos, las verdaderas intenciones que tiene el actual poder político. No está tanto en generar un nuevo sistema constitucional, sino en dejar libre, por ejemplo, la explotación en la minería. ¿Por qué se ha comprometido ya con el gobierno de Canadá para entregar concesiones mineras y liberarlas de todo obstáculo? Y así lo hemos visto de ese modo, ni las consultas populares han servido para frenar esas intenciones, salvo la excepcional marcha de la ciudadanía cuencana, considerada como el quinto río de Cuenca, que logró transitoriamente, provisionalmente, frenar este intento de explotación en Quimsacocha, por ejemplo. Pero, a ver, veamos. Sí, Si es antes que que esta se nueva aleje constitución, de esta idea que usted acaba de señalar, hay una especie de, diría, fijación del presidente de la República con los arbitrajes internacionales. Es un tema que fue abordado ya en consulta popular, que un 65% del pueblo ecuatoriano dijo no, pero Daniel Noboa, en comunión con sectores empresariales de Ecuador que creen que es indispensable el arbitraje internacional para posibilitar un ingreso significativo de inversión extranjera, no se le ha dejado de escapar ideas que van asentando esa conclusión de que si vamos a una nueva Asamblea Nacional Constituyente será uno de los temas que serán sin duda modificados e introducidos en la nueva Constitución. claro, es el peligro y la amenaza latente, ¿no? Estamos en una encrucijada realmente muy grave. Lo que hemos tenido hasta ahora, con todos los instrumentos internacionales incorporados en la Constitución, es un freno al mismo ejercicio del Estado. El Estado se convierte en un servidor, en un medio para la consecución de mejores condiciones de vida, más allá de la denominación de suma causa y o no, pero los derechos y las garantías están orientadas a mejorar el bienestar del ser humano. Pero esta visión eminentemente empresarial que tiene el actual gobernante busca dejar sin efecto esas protecciones sociales para dar rienda suelta, ¿no es cierto?, a la vorágine mercantilista, a la vorágine liberal de las empresas. Es decir, que el Estado ya no será más el medio para la realización de los derechos básicos de los ciudadanos, sino se convertirá en un fin en sí mismo. Y vamos viendo, vamos uniendo las piezas del rompecabezas. Acordémonos cuando aprobó las leyes a través de emergencia económica, supuestamente las leyes de seguridad, las leyes de solidaridad, que buscaba ¿qué? Denominar a los terroristas, siendo estos los activistas sociales, porque son los que se oponen a los intereses estratégicos del Estado. Ya lo habíamos advertido y no nos equivocamos. Habíamos advertido además que el instrumento de fuerza de este nuevo poder económico que quiere devorar el país, era sin lugar a dudas la presencia de los militares. Y ahora hemos visto, hemos observado cómo esta reacción absolutamente desmedida y abusiva, produciendo muertos y heridos, es la respuesta que nos espera si es que se da este cambio de paradigma constitucional. No es que no sea necesaria cambiar la Constitución, en algunos aspectos sí, por ejemplo, eliminar el famoso este Consejo de Participación Ciudadana que tanto daño ha causado, eliminar el poder que tiene el Consejo de la Judicatura que tanto daño hace, ha sido un elemento de corrupción para designar a jueces y fiscales y notarios, como se lo ha vuelto a denunciar en estos días anteriores nomás. Entonces, si cambiamos nosotros este paradigma, estaríamos prácticamente entregando todo, absolutamente todo este poder ciudadano en manos de una vorágine empresarial que quiere arrasar con todo, quiere arrasar con el seguro social, quiere arrasar con los derechos laborales, quiere arrasar con los derechos de la naturaleza, con la protesta social. No nos olvidemos que se ha prohibido que las organizaciones sociales o instituciones que realicen protestas en contra de la minería van a ser eliminadas.
Esa es la visión, esas son las piezas del rompecabezas que sería la obra maestra, la nueva constitución, para quitar precisamente esos frenos, esos contrapesos y dejar la autopista libre para el poder económico empresarial que se lleve prácticamente a peso lo último que nos queda. Por ello, yo creo que lo más peligroso, más allá de, esta, de esta confrontación entre dos visiones políticas o no, yo creo que lo más peligroso está este rato, que la ciudadanía pierda el último eslabón que tiene, la última esperanza contra el ejercicio abusivo del poder, la Constitución, que falla, a lo mejor sí, pero tiene un mínimo de derechos que no puede el Estado como tal arrebatarlos, porque son el producto de la lucha histórica de la humanidad. Por favor, reflexionemos, estamos a tiempo. No se trata de que la Constitución está caduca y tenemos que crear un nuevo instrumento jurídico. Pero ¿qué es lo que se busca con eso? No nos olvidemos que hace unos días Alberto Acosta, que también es un reconocido analista, había denunciado Alberto que los Acosta empresarios Alberto mineros, Padre, Acosta Padre Acosta hijo. Espinosa, Alberto Acosta Espinosa, sin lugar a dudas, él decía que los mineros empresarios mineros se habían reunido en un desayuno y se habían puesto de acuerdo en que hay que votar la Constitución, Sí. hay que acabar con esta Esto Constitución, lo que es la que les trasladó, impide. me parece que lo reportó el diario La Hora y también estuvo muy directamente, entre comillas, en una crónica de Portal Minero, un medio de comunicación de la minería. Claro, entonces ahí se da cuenta, sigamos armando este rompecabezas. Entonces lo de la seguridad eh, es, es otra falacia, porque no se ha hecho absolutamente nada para disminuir la vorágine de violencia. Ahora, La doctor crisis Arias, carcelaria hay se mantiene. temas, sin embargo, que y problemas que traen al país, esto que podríamos llamar utopías, estos idealismos de la Constitución de Montecristi. Y está allí el tema económico que se presenta año a año. La Constitución de Montecristi estableció, por ejemplo, metas presupuestarias muy rígidas para educación y salud. La intención estupenda, la de garantizar derechos sociales de manera prioritaria, pero son metas que no se pueden cumplir. En educación, el artículo 165 y otras disposiciones transitorias señalan que se debe alcanzar al menos el 6% del PIB. En salud se establece que el presupuesto debe llegar al 4% del PIB. Metas que fueron concebidas como mandatos constitucionales, no simples orientaciones, y los gobiernos están obligados a respetarlo y a poner en el presupuesto esos porcentajes que jamás se cumplen. Hay rigidez fiscal, al ser mandatos constitucionales los gobiernos deben presupuestar, pero esto crea una enorme brecha entre mandato y realidad, al punto de que analistas económicos, aquí hablo de Alberto Acosta Hijo, por ejemplo, señala que los presupuestos del Estado desde hace años no son sino una simple ficción, no son una meta como deberían ser de cumplimiento para el gobierno de turno en ese año al que se refiere cada presupuesto. Esa es otra de las falacias, mi querido Gustavo. No nos olvidemos que el desarrollo de los derechos humanos, ¿cierto?, partió de protección individual. Luego se habló de derechos económicos y políticos. Después se habló de derechos sociales. Luego se incorporó en una generación posterior el desarrollo de derechos tales como los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Pero esa evolución como tal debe ser insertada en una visión de gobernabilidad, en una visión de Estado, para tener un marco que nos permita proyectarnos. Entonces, si nosotros quitamos esa, llámese como se llame, utopía o idealismo exagerado, pero si lo dejamos sin efecto, entonces, si aún teniendo nosotros, como usted lo señala muy bien, imperativos de gobernabilidad como destinar un presupuesto para la educación, un presupuesto para la salud, no se cumple, me pregunto, ¿qué pasará cuando se eliminen de la Constitución estos mínimos? Si ahora, si ahora nosotros podríamos exigir el presupuesto para la salud, y de hecho los médicos y todos los trabajadores de la salud luchan permanentemente por ello. Si ahora nosotros vemos amenazada la situación del funcionamiento del Seguro Social,
porque detrás de ello también hay otra intencionalidad de privatizarlo. El presidente ya ha dicho que quiere dejar sin efecto la prestación de salud a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ¿qué se busca? Entonces, yo no creo que esa utopía sea absurda. Yo más bien considero que sería como el concepto de Galeano de la utopía, que nos ayuda a caminar. Y esa caminata debería darse en consensos de gobernabilidad. Hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a diseñar un modelo de gobernabilidad. Cada presidente que viene trae lo suyo, pero no escucha. Y por eso es que cuando no escucha se dan las reacciones violentas. Un pueblo que está permanentemente sometido, explotado, reacciona. Las mesas de diálogo no deben darse solamente como consecuencia de un paro. Las mesas de diálogo tienen que ser permanentes, tienen que ser instrumentos de gobernabilidad. Si tenemos un principio en la Constitución que dice hay este presupuesto para la educación, y sin embargo no tenemos, entonces sentémonos a conversar entre Doctor toda Arias, la sociedad para saber dónde hacer estos ajustes. El tiempo se nos agota. Quisiera dejarle solamente con una pregunta concreta y agradecerle por una breve respuesta. Esto sobre utopía, que además tiene varios conceptos. Uno de ellos es aquel que se refiere a una sociedad idealizada. Es uno de los cuestionados. Señalan constitucionalistas de que estas utopías no deberían estar en una constitución cuando no se las puede alcanzar, sobre todo, además porque una constitución es hecha por seres humanos y es hecha por políticos. Señalan de que una constitución debería contener solamente guías mínimas, umbrales manejables para que cada gobierno, al margen de su ideología, pueda ejecutarla. ¿Cuál es su concepto sobre este tema? Y con esto concluimos. Yo creo que estas utopías deben estar contenidas, de lo que decía hace poco, en los principios. Los principios no requieren artículos normativos. Los principios deben mantenerse como guía de gobernabilidad, como guía de un mejor vivir para la sociedad. Este famoso contrato social que sirve de base para la denominada democracia no debe ser pues solamente ejercida a través de las elecciones, sino este contrato social debe ser permanente. Y si tenemos una utopía que nos guíe, que no se considere que es inútil, que es absurdo, no, de ninguna manera. Es un freno, es un mínimo que todo gobierno debe cumplirlo, independientemente de quién venga. En ese aspecto yo sí tengo realmente una sana envidia de algunos países europeos en donde quien gane las elecciones no deja de ejecutar los proyectos que venían en marcha ya. Lo que ocurre aquí es todo lo contrario. Ganan las elecciones y lo primero que hace es dejar sin efecto un proceso que tenía ya 4 o 5 años de ejecución. Eso no puede continuar. Las utopías tienen que mantenerse a través de los principios, y los principios se desarrollan, y los principios no requieren de una interpretación restringida, sino más bien requieren de un consenso, porque la democracia se sustenta precisamente en aquello, el consenso de las mayorías, no el voto de las mayorías, ni el poder omnímodo de quien fue elegido. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado sobre estos importantísimos temas que usted los ha vivido de manera intensa en su calidad de juez de garantías penales. Han escuchado al doctor Miguel Arias, ex juez en esta área de garantías penales, hoy abogado en libre ejercicio. Son las 8:06. Dicen